La Biblia es un todo cohesivo. El tema del gran conflicto corre como un hilo a lo largo de sus páginas, entretejiendo sus narraciones y verdades sagradas. Por ejemplo, el ministerio de Cristo, su sacrificio expiatorio, su ministerio sumo sacerdotal y su regreso son temas que resuenan a través de sus páginas. El gran conflicto llega a su clímax en el libro de Apocalipsis. Así que la lección de hoy se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Continúa nuestra identificación del poder o la bestia que sale del mar, que describe los eventos finales de la tierra y comparte principios prácticos que nos ayudarán a prepararnos para el futuro. Y uno de los principios importantes para comprender las profecías de tiempo de la Biblia es el principio de día-año. En resumen, en las profecías del tiempo de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Y revisaremos el apoyo bíblico e histórico para este principio nuevamente en nuestro estudio de hoy. Pero otro principio importante, de interpretación profética, es el vínculo entre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Mostraremos que la bestia del mar de Apocalipsis 13 es una bestia compuesta, una amalgama de las criaturas simbólicas de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y la bestia parecida a un dragón, los 10 cuernos y un cuerno pequeño que surge del imperio romano pagano y domina sobre todos los poderes representados por los 10 cuernos. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7, el hombre de pecado, de 2 Tesalonicenses 2 y de la bestia del mar de Apocalipsis 13, representan el mismo poder opresor que persiguió al pueblo de Dios durante la Edad Media, el papado. Y en nuestro estudio de hoy descubriremos cómo la bestia que surge del mar en Apocalipsis 13 también se opone y oprime a la iglesia de Dios en los últimos días, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Abre tu Biblia en Apocalipsis 7 y en un momento más regresaré. Leo Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En 1488, la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Luis debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Saboya envió a un ejército de 8,000 hombres al territorio de ellos. Y el 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez el número de muertos fue más de 4,000. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Y al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. Veamos la herida mortal que recibe este poder o esta bestia. Como ya hemos estudiado, los poderes de las bestias de Apocalipsis 3 y 14 representan un sistema mundial de adoración falsa. Pero hay más. Este poder, ¿cuánto tiempo dominaría el escenario religioso en los siglos anteriores? Vamos a Apocalipsis 13 y vamos también a Daniel 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad
de un tiempo. O sea que la bestia continuaría por un periodo específico en la historia. En las profecías de tiempo simbólico, un día profético equivale a un año literal. Eso está en Números 14:34. Vamos a leerlo porque lo hemos mencionado más de una vez. Aquí está. Un año por cada día. Bueno, esa es la explicación del principio bíblico de contar un día por un año. Y una vez más dice en Ezequiel 4:6, un día por cada año. Bueno, este principio repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempo, como las 70 semanas de Daniel 9:24-27. Ahora, si calculamos el periodo que se menciona en Apocalipsis 13:5 de 42 meses, con 30 días en un mes por el calendario lunar judío, llegamos a 1260 días proféticos o años literales. Los calendarios antiguos tenían regularmente 360 días por año. En el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio. Y cuando el 330 después de Cristo, en el 330, él trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con lo occidental de su imperio y dejó vacío el liderazgo en Roma. Por ende, el Papa llenó ese vacío. Llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. Y en el año 538, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. Y la Iglesia medieval ejerció gran influencia en este periodo del año 538 a 1798, conocido como los 1260 días o años, o tiempo y mitad de tiempo, o 42 meses. Y eso incluyó una terrible persecución mencionada en la introducción de esta lección. Bueno, el general Berthier, general francés, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798 en cumplimiento exacto de la profecía. Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave, pero según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sanaría y el mundo tendría más noticias de este poder, muchas más. Piensa en cuán asombrosa es la profecía bíblica y cómo nos revela el conocimiento divino acerca de los acontecimientos futuros, aún en detalles. Por eso pregunto, ¿qué debe enseñarnos este hecho acerca de por qué podemos confiar en las promesas del Señor, incluso las que aún no vemos que se hayan cumplido? Hay una predicción de San Pablo para los últimos días. Vamos a ver qué marcas identificatorias le asigna a la bestia el poder del anticristo. Según de Tesalonicenses 2, nos dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, el apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Apostasía quiere decir separarse de la verdad. Le preocupan las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia del Nuevo Testamento, que prosperarían en los siglos venideros antes de la segunda venida de Cristo. Un evangelio falso llegaría a la iglesia, distorsionaría la palabra de Dios. Satanás es el que está detrás de esta apostasía. El verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Así que las características identificativas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el inicuo de 2 Tesalonicenses representan a la misma entidad.
Bueno, el comentario bíblico adventista tiene algo para decirnos en cuanto a esto, y dice así: una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana, y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Eso lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Amados, es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el Evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. Un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús, para que no seamos engañados en el tiempo final. Son una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios. Y aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas, porque hay personas sinceras en cada una de las iglesias, pero Dios está llamando a todos a salir de Babilonia para seguir la verdad bíblica. Y nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones, no sobre personas. Y aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Debemos tratarlas debidamente. Así que todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Esta es la ley de los profetas, dijo Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia y Apocalipsis 13 y 14? Dios nos ayuda a usar el tacto, la delicadeza y explicar que esto es un sistema, no es una persona, etc. Bueno, las encuestas revelan una profunda falta de confianza en las instituciones y los gobiernos. Millones se preguntan, ¿dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo? Y las profecías de Apocalipsis identifican el poder de la bestia como aquel que, bajo los auspicios de una unión religiosa política, ostensiblemente será el poder que desempeñará este papel. ¿Cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la tierra? ¿Y qué contraste poderoso vemos aquí? Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Bueno, hay 3 importantes comentarios que Juan hace de este pasaje. En primer lugar, de los poderes políticos, dice que tienen un propósito y dice que darán su poder y autoridad a la bestia. En segundo lugar, este conglomerado de error hace guerra contra Jesús, el Cordero. Y en tercer lugar, en la última guerra de la tierra, Cristo y sus seguidores triunfan. No gana la bestia, Jesús gana. ¿Alguna vez te preguntaste qué estrategia podría utilizar el diablo para unir a las naciones? Pues la historia a menudo se repite, amados. Descubrimos lecciones valiosas del colapso del Imperio Romano. Cuando las invasiones, por ejemplo, germánicas asolaron la Europa occidental desde el norte, el emperador romano Constantino acudió a la religión. No se convirtió de corazón, fue una conversión por conveniencia, así lo dicen todos los historiadores. La autoridad de la Iglesia, combinada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue un movimiento político y religioso calculado para unir el imperio en un momento de crisis. Constantino quería que su imperio se uniera y la Iglesia romana quería que el imperio se convirtiera. Mira, el renombrado historiador Arthur Weigall lo indica claramente y dice así: la Iglesia hizo del domingo un día sagrado en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición y darles significado cristiano. Es que en un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. Así es como la tiranía ha surgido en el pasado.
Y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Porque según la profecía, algo propiciará estos acontecimientos finales. Aunque es difícil saber cómo podrían desarrollarse todo esto, el mundo ya ha visto cómo pueden producirse los grandes cambios. Y cuánta rapidez también, con cuánta rapidez. Bueno, no conocemos todos los detalles de lo que viene, pero necesitamos estar preparados para ello, ¿verdad? Ahora mismo, hermano y hermana, quizás se está preparando el escenario para esta inminente persecución. Mira, el 6 de junio del 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15,000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Al defender el domingo, dice él, uno defiende la libertad humana. Por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás guarden este día en lugar del sábado bíblico, pero muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se aprobarán leyes y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad. En este tiempo de crisis, el pueblo fiel de Dios, por su gracia y por su poder, permanecerá firme en sus convicciones de seguirlo. No cederán a la presión. En contraste con la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios. ¿Sabes que los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales? Por lo que esperaríamos encontrar el sello de Dios inserto en su ley. Los antiguos sellos eran una marca distintiva personalizada. Mira, el profeta Isaías lo dice en Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Evidentemente el sello está en la ley, en alguna parte de la ley. ¿Y qué elementos de un sello bíblico encuentras en el mandamiento del sábado? ¿En qué se diferencia el mandamiento del sábado de los demás mandamientos del Decálogo? Veamos. Éxodo 20:8-11, aquí está. Acuérdate del día de reposo, y aquí hay un asterisco, dice aquí equivale a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento contiene 3 elementos de un sello auténtico. En primer lugar, el nombre del dueño del sello, o sea, el Señor tu Dios. En segundo lugar, el título del dueño del sello, el Señor que hizo, o sea, el Creador. Y en tercer lugar, el territorio del propietario del sello, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Según Apocalipsis 7:1 y 2, el sello de Dios se coloca solamente en la frente, un símbolo de nuestra mente, nuestros lóbulos frontal donde se hacen las decisiones. Jesús respeta nuestro libre albedrío. Nos invita a permitir que Él moldee nuestra mente mediante su Espíritu Santo para que no nos puedan mover del ancla de nuestra fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que los fieles son quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en esos mandamientos está incluido el cuarto, el único mandamiento cambiado por el poder de la bestia. ¿Qué condiciones ven que se están gestando, ves tú, que se están gestando actualmente que podrían conducir a las restricciones de nuestra libertad religiosa? ¿Qué obstáculos también quedan? Todo está cuadrando, se está cumpliendo exactamente como Jesús lo dijo y como a Daniel fue revelado hace siglos. Bueno, ahora para concluir, habría mucho más para hablar de esto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 partes de estos temas, pero tenemos que concluir diciendo que a pesar de lo diametralmente opuesto que es el sello de Dios a la marca de la bestia, tienen una cosa en común. Ninguno se asigna al instante. La recepción del sello de Dios se lleva a cabo durante un periodo de tiempo en el que nuestras mentes se conforman diariamente a la imagen de Cristo. Elena de White nos habla de esto en el conflicto de los siglos, inspirada por Dios, y dice así:
Es una ley tanto de la naturaleza intelectual como espiritual que al contemplar somos transformados. La mente se adapta gradualmente a los temas en los que se le permite detenerse. Y al contemplar a Jesús y saturar nuestras mentes con las enseñanzas de su palabra, nos parecemos más a Él. Y amados, se necesita tiempo para que el carácter se desarrolle. Las relaciones significativas y duraderas se desarrollan con el tiempo y toman tiempo, ¿verdad? Y mientras meditamos en la vida de Cristo, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas para sellar dentro de nosotros los principios del reino de Dios en preparación para la prueba final sobre el mandamiento del sábado. Así como el sello de Dios no se recibe en un instante, tampoco la marca de la bestia. Los compromisos diarios, los pecados acariciados, los ídolos ocultos del corazón retenidos, las actitudes no cristianas fomentadas, todo conduce a la recepción de la marca de la bestia. Si fallamos en pasar las pruebas hoy, ciertamente fallaremos en las pruebas más grandes de mañana, cuando se imponga la marca de la bestia. Como solía decir el viejo predicador adventista Luther Warren, la única forma de estar listo para la venida de Jesús es estar listo y permanecer listo. Y antes de finalizar con esta cita, quiero decirte esto, hermano y hermana, Dios nos da esta vida, 70, 80, 90 o 106 años como mi padre, para prepararnos para la prueba final. Todos estos años se nos dan para que en esta escuela aprendamos a prepararnos para el huracán que se acerca. Tomemos esto, hermanos, muy en serio, porque no se nos da vida para vivir para este mundo, sino prepararnos para el mundo venidero. Dice así: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, se nos ha revelado esto. Yo les llamo esto información clasificada, que no es para esconder, guardar, sino para compartir. Y aunque vivamos a la espera de los acontecimientos finales, incluso con expectativa, pregunto, ¿por qué debemos tener cuidado de no entrar en el fanatismo? Porque es fácil caer en el otro extremo, y ambos extremos conducen al mismo pozo. El poner fechas o especular más allá de lo que se nos ha revelado mediante la inspiración. ¿Cuáles son los peligros de hacer esto? ¿Y cuáles fueron los resultados cuando los acontecimientos esperados no transcurrieron en el tiempo y la forma que la gente concluyó que sucederían? Pues se elimina la fe de la gente ya no cree ni en esa gente ni cree en la palabra de Dios, se apartan. Y lo que el diablo quiere llevar a la gente o al liberalismo que no entienda o al fanatismo, porque ambos terminan en el mismo lugar. Si bien debemos evitar los peligros descritos en la pregunta anterior, ¿cómo respondemos a los que dicen que nuestro argumento sobre la marca de la bestia y la persecución no puede suceder porque simplemente no parece posible dado el estado actual del mundo? Hermanos, puede parecer, no parecer, tampoco la gente creía en el diluvio. Tampoco creían que el mar se iba a abrir y pasaron. Tampoco creyeron que el Mesías vendría. Tampoco creyeron que iban a ser libres de la esclavitud de Egipto después de 400 años. Parecía imposible. Pero cuando Dios dice algo, se cumple. Y aquí está revelado claramente, y Dios, para darnos un signo, nos ha dado el don de profecía para que sepamos en detalle lo que se acerca. ¿Por qué esta línea de pensamiento, aunque a simple vista parece razonable, en realidad no tiene nada de razonable? Al fin y al cabo, fíjate con cuánta rapidez pueden producirse grandes cambios en el mundo. Dios nos ayude a estar alertas, pero anclados en la palabra de Dios. Oremos. Dios del cielo, vamos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, para agradecerte que nos has dado abundancia de luz en tu palabra. Y porque tu palabra se interpreta a sí misma, no tenemos que añadirle ni quitarle. Gracias por esta revelación y gracias por el don de profecía que nos da más y más luz en los detalles que tú mencionas, oh Dios, en tu palabra. Queremos estar anclados en la fe. Se acerca un huracán terrible.
y permite que capitalicemos nuestros días que nos das de vida para tener una relación personal con Cristo, conocerle mejor, amarle más, servirle y estar preparados y dar razón de nuestra fe. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa. Comparte estos programas, este link con otras personas, este enlace con otras personas, e invítalos a sintonizar este canal y sé tú mismo un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y recuerda, el mensaje de este libro es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vamos en un viaje, en una carrera, y las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.